Esto es Mamá y Líder. Descarga la guía Mamá y Líder, una guía para dominar tus finanzas, organizar tu tiempo y liderar con propósito. Recuerda suscribirte al canal de YouTube, dar clic a la campanita y seguirnos en Spotify. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Mamá y Líder, el espacio donde hablamos sin filtro sobre lo que es ser mamá, mujer y líder. En estos tiempos que nos exigen tanto, pero también nos necesitan informadas, presentes y unidas. Hoy tenemos un tema que nos toca el corazón y también la conciencia. Y suena muy técnico este tema, que se denomina el interés superior de la niñez. Pero contamos el día de hoy con mi queridísima Marce, que nos va a responder muchas preguntas en torno a este tema para poder ir trabajando y aplicándolo en nuestro día a día, sobre todo porque es un tema que nos promueve y nos llama hacia el tener el bienestar para nuestras hijas o hijos, y sobre todo para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Así que, Marce, bienvenida a Mamá Líder. Me da mucho gusto tenerte acá con nosotras. Ay, muchísimas gracias por la invitación. De verdad me siento muy afortunada de poder estar en este espacio, en este podcast que platica de temas tan interesantes, como platicamos hace un ratito fuera del programa. Sí. La verdad es que qué increíble empezar a tejer redes de apoyo con esas mamás, aunque sea a través de un podcast. Ay, sí. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Y yo sé que esta conversación va a estar muy marcada para que las personas que nos escuchan, nuestra familia de Mamá y Líder, se tomen nota sobre todo los tips que nos vas a dar de crianza, de pantallas digitales y, por supuesto, de lo que son los derechos de niñas y niños. Entonces, si me permites, Marce, voy a dar lectura a tu semblanza para que te conozcan. Ella es Marcela Preciado, es licenciada en Relaciones Internacionales, especialista en políticas públicas para la niñez y certificada como asesora en lactancia materna. Cuenta con formación en prevención del abuso sexual infantil, ciudades para la infancia y contención emocional para niñas y niños. Marce ha dedicado su vida profesional a defender y promover los derechos de la infancia, desde lo público, lo comunitario y lo internacional. Actualmente es directora de Ciudad de las Niñas y los Niños en el gobierno de Zapopan, donde ha impulsado iniciativas como la red de lactarios en espacios públicos, la instalación de la ventanilla para niñas, niños y adolescentes y múltiples acciones a favor de una crianza digna y segura. Así que, Marce, nuevamente es un honor tenerte por acá y, como ya lo comentaba, esta conversación nos va a inspirar a tener más empatía, más responsabilidad y compromiso desde lo público, pero también con una mirada hacia los hogares. ¿Qué estamos haciendo dentro de casa? Muchas gracias. Y pues vamos a iniciar con la pregunta básica. ¿Qué es el interior superior de la niñez? Explícanos en palabras muy simples cómo lo definirías. Pues mira, yo te platicaría que el interés superior de la niñez, sí, definitivamente es un tema muy técnico, es un tema de derechos de las niñas, niños y adolescentes, sí. Pero si lo ponemos así como sobre la mesa, yo les diría es garantizar que las niñas, niños y adolescentes estén al centro de la toma de decisiones de los gobiernos, de las familias, de las personas en general, y sobre todo que garanticemos el acceso a sus derechos humanos como personas. En términos generales, ese sería el interés superior de la niñez, obviamente tomando en cuenta que hay legislación en favor de las niñas, niños y adolescentes a nivel internacional, a nivel nacional y también a nivel local, que es importante como ponerlo sobre la mesa. Claro. ¿Tiene mucho tiempo este concepto, este principio, o a partir de cuándo empezó a surgir? Pues es un concepto que viene desde la Convención de los Derechos de Niñas y Niños. Existe este documento que consagra los derechos fundamentales de cualquier niña y niño a nivel internacional y poniéndolo sobre la mesa, justamente el tema de la perspectiva de infancia es un tema muy reciente. Así es. Sabemos que hay muchas acciones que se han venido desarrollando, pero por supuesto que conforme la sociedad ha ido entendiendo la importancia de darle voz y darle participación a las niñas y los niños, va tomando esta relevancia tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y me encanta cómo lo señalas, poner a las niñas, niños y adolescentes al centro de las acciones, decisiones, tanto de lo público como desde casa. ¿Y por qué es tan importante entonces este principio para que madres, padres, docentes, personas cuidadoras lo conozcan? Pues justamente cuando yo empiezo a trabajar temas de políticas públicas para las niñas y los niños, algo que se me quedó muy grabado fue el tema de que había habido una encuesta por el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, y había una pregunta básica. Le preguntaban a los papás y a las mamás si las niñas y los niños, es decir, sus hijos, eran sujetos de derechos. Wow, básico. Y así, algo tan básico como eso, y a mí me llamó muchísimo la atención y se me pone la piel chinita de acordarme, de darme cuenta que la
más de la mitad de los papás y de las mamás Ajá. decían que no, que las niñas y los niños dependían completamente de los derechos de los papás. Wow. Entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos muchísimo por hacer, que teníamos que trabajar para poner al centro a las niñas y a los niños dentro de las políticas públicas del gobierno de Zapopan y por supuesto de compartir esta experiencia con otras ciudades, con otros municipios, para que también a nivel local podamos generar acciones y políticas públicas que protejan y que vayan encaminadas en beneficio de ellas. Claro, algo tan simple que normalmente escucho en estas sesiones de temáticas para niñas y niños adolescentes es que los niños ya no son objetos, son sujetos de derechos. Y esto lo cambia todo, porque sí hay que trabajar mucho. Todavía la perspectiva de niñez y de adolescencias pues está como muy naciente, se palpa, ¿no? En algunos espacios donde todavía la narrativa que se da hacia incluso nuestros hijos, pues suele ser pues con un poco de tendencia a el adultocentrismo, que es otro término que surge en crianza positiva y que más adelante vamos a ir tocando para que todos nosotros entendamos y vayamos de la mano con estos términos. Por supuesto. ¿Qué tipo de decisiones entonces deberían guiarse por este principio? Pues justamente el tema del adultocentrismo es algo que tenemos que sí o sí poner sobre la mesa, ¿no? Sí. Entender que el adultocentrismo nos hace pensar desde nuestra óptica de adultos, ¿no? Sin pensar que las niñas y los niños son sujetos de derecho, que son personas con voz, con una personalidad propia, con esos derechos consagrados, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué tenemos que hacer como adultos? Es entender que las niñas y los niños también pueden levantar la voz, pero no solo que pueden participar diciendo lo que a ellos les gusta o lo que quieren, ¿no? No es decirle, ¿quieres la blusa rosa o la blusa azul? Es un tema de escuchar, de atender las necesidades de las niñas y de los niños y sobre todo desde mi mirada de adulto, ¿qué puedo hacer para que las niñas y los niños estén mejor? Aplicar este principio y poner, como ya se decía, a niñas, niños y adolescentes en el centro de toda política, de toda decisión o de toda acción. Vamos entonces entrando a la aplicación. Vamos de lo público a lo privado. Ahorita platícanos cómo se aplica este principio en las instituciones públicas. ¿Cuáles son las instituciones que están obligadas a aplicar este principio? Pues como bien lo dices, es un tema de legislación a nivel internacional. Entonces todos los gobiernos debemos de pensar en cómo vamos a proteger a las infancias, sí o sí, desde todos los ámbitos. Por supuesto que las niñas y los niños viven en las ciudades, ¿no? Es el lugar más próximo para hacer realidad sus derechos y por eso como municipios nosotros primordialmente tenemos que garantizar el acceso a esas políticas públicas en beneficio de las niñas, niños y adolescentes y también a garantizar que se cumplan todos estos derechos. Por ejemplo, estas instituciones, no sé, llámese DIF, hospitales, escuelas, ¿tú tienes algún avance detectado en los últimos años? O sea, ¿cómo ha ido fortaleciéndose o cómo se ha ido promoviendo para poderlo hacer realidad en las ciudades? Sí, totalmente. Creo que, como lo comentábamos hace un momentito, es un tema que está poniéndose sobre la mesa, ¿no? Es un tema nuevo, es un tema que necesita mucha voluntad de quien lo pone sobre la mesa para tomarlo como una bandera, como una manera de trabajar, como una forma de cuidar y de proteger la vida de las personas y definitivamente va avanzando. Eso sí me queda claro. ¿Por qué? Porque en este camino he encontrado personas increíbles que cada vez replican, sensibilizan y hacen conscientes a las demás personas de todo lo que tenemos que hacer para cuidar de las niñas y los niños. A mí me encanta que cada vez encuentro más y más personas involucradas en el tema de derechos de las infancias y las juventudes, personas que están estudiando también, porque al ser un tema tan nuevo, hay muchas herramientas que existen y que a veces no conocemos, ¿no? Necesitamos estudiar, necesitamos leer, necesitamos saber la legislación, por supuesto, y justamente nos vamos encontrando en el camino, ¿no? Cosas que te van llevando a conocer estos perfiles con los que puedes hacer sinergia, con los que puedes hacer unir fuerzas y que puedes pensar en cosas más grandes. Sobre todo, y estoy totalmente de acuerdo contigo, me hiciste recordar con el tema de perspectiva de género. Según la ONU y todos estos tratados internacionales, en el 2011 más o menos empezó a hacerse obligatorio y también desde perspectivas de control, de supervisión, de rendición de cuentas, el poner en marcha la perspectiva de género y tantos años y tantos trabajos y tantos proyectos que conllevaron a que poco a poco, y todavía nos hace falta, pero ya dominamos mucho en calle el término de perspectiva de género. Me encantaría que también el término y el principio de perspectiva de niñez estuviera cada día más en nuestro lenguaje cotidiano, porque la narrativa, justo lo que decías ahorita del adultocentrismo, hay muchos conceptos que yo como mamá
Te voy a ser sincera, llevo 14 años en la maternidad y apenas hace unos 3 años empecé a conocer lo que es el adultocentrismo, lo que es el interés superior de la niñez, lo que es la crianza positiva o disciplina positiva. Cuéntanos un poquito sobre todas estas herramientas y mecanismos, porque obviamente bajan de las instituciones públicas, cómo se traducen para que una mamá pueda exigir o pedir apoyo cuando tiene un tema pues de violencia, por ejemplo. ¿Cómo puede ella aprovechar estos recursos legales? Claro, pues justamente es retomar la perspectiva de género. Definitivamente no puede haber una agenda de perspectiva de infancia si no existe una agenda de perspectiva de género para tema de personas cuidadoras incluso, ¿no? Porque las mamás se convierten en esa persona cuidadora de niñas, niños y adolescentes en cualquier caso, y es el cuidador primario. Entonces, el repensar nuevas formas de criar, ¿no? Nuevas formas de acompañar, va de la mano completamente con el tema de la perspectiva de género y de niñas, niños y adolescentes. Por supuesto que existen instituciones sólidas, existen mecanismos que han ido creciendo y se han ido fortaleciendo con el paso de los años. Existen, por supuesto, los sistemas DIF, las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, están los centros de justicia para las mujeres, y cada vez el trabajar de manera interinstitucional nos permite garantizar en cada uno de los espacios que exista esta perspectiva. Incluso en tema de juzgados de lo familiar, ¿no? Hemos trabajado con ellos porque es importante también repensar nuevas formas de criar cuando hay una separación o un divorcio, poniendo al centro a las niñas y a los niños. Hemos tenido la fortuna de hacer buenos equipos en este sentido y que nos ha permitido llevar cursos incluso de crianza en el divorcio o crianza separada para papás y mamás que están pasando por este proceso, ¿no? De decir, sabemos que tú traes una nube de 1000 cosas, ¿no? En temas emocionales, en temas económicos, en temas legales, etcétera, pero que si tienes niñas, si tienes niños, si tienes adolescentes, debes de dejar a un ladito eso que tú como persona estás viviendo y pensar también que tienes una niña o un niño y que su vida se está viendo afectada de cualquier manera, ¿no? Ay, acabas de tocar un tema súper sensible, el tema de los divorcios, ¿no? Desafortunadamente, pues es una realidad y las niñas, los hijos de esas familias, pues son los primeritos, los directos en verse afectados, afectadas. El otro día escuchaba a un papá y decía, yo pensé que ser papá era solo echarle ganas. Y hoy sé que estaba súper equivocado, tengo mucho que estudiar, tengo mucho que aprender, que formar de conocimiento. Y yo le decía, no, y espérate que tengas un hijo en la adolescencia, porque todo lo que aprendiste ya no te va a servir. Es como en el mundo profesional, te tienes que seguir actualizando. Entonces yo creo que la invitación que hacemos es, tu mamá, tu papá, hay tanta información allá afuera, ¿dónde ellos pueden buscar esta información? A ver si un papá dice, yo quiero aprender qué es crianza positiva, cómo establecer límites sanos, o estamos pasando por un divorcio y necesitamos un acompañamiento porque está esta situación rebasándonos. ¿A dónde pueden acercarse? Claro, mira, en este sentido, pues yo les diría, primero, aquí no estamos juzgando a nadie, ¿no? Me encanta que también el público de este podcast, aunque se llame Mamá y Líder, también haya papás, haya mamás, haya maestros, haya directores de escuelas, haya personas cuidadoras en general, ¿no? Para decir, yo estoy cuidando de una niña o un niño y necesito estas herramientas. Por supuesto. Justamente estas redes de apoyo son lo que te permiten seguir avanzando y fortaleciendo todo ese conocimiento. Y bueno, como les digo, no se trata de juzgar, creo que todos traemos una crianza tradicional en un primer momento, porque en México así estamos acostumbrados. Pero justamente creo que es un buen momento de repensar cómo vamos a criar a las nuevas generaciones, ¿no? Es el momento en el que tenemos acceso a muchos dispositivos electrónicos que nos permiten conocer información con un mensaje, ¿no? O sea, en lo inmediato. Exactamente. Es fundamental repensar y hacer conciencia de qué cosas puedo cambiar como cuidador primario de una niña, niño o adolescente y poderlo implementar desde casa. Sabemos que en las escuelas se están haciendo muchos talleres, muchos cursos, pero también desde casa, desde el tema personal, ¿qué puedo hacer yo para que mi hija o mi hijo pueda vivir de una mejor manera, que tenga un desarrollo infantil oportuno, etcétera? Y bueno, en este sentido, yo los invitaría a que revisen las políticas públicas que tenemos en el gobierno de Zapopan. Como ciudad de las niñas y los niños, no podíamos ser omisos a todos estos cambios, ¿no? Al tema de romper patrones, romper paradigmas y también replantearnos qué información le estamos haciendo llegar a la ciudadanía. En la dirección tenemos la unidad de crianza, una unidad que me encanta, porque justamente es esto, llevar esta información a las escuelas, con los papás, con las mamás, hacerlo de manera virtual, de manera presencial. Tenemos
temas muy diversos, desde Sí. temas de crianza positiva hasta temas de prevención de abuso sexual infantil, de trata de personas, temas de lenguaje Sí. de las emociones, Sí. porque sabemos que el tema de salud mental también hay que ponerlo sobre la mesa Uy, y sí. cada vez desde más chiquitos. Así es. Tenemos temas de lactancia, tenemos temas para cada una de las etapas del desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, y lo mejor es que todo es gratuito. Wow, y es que justo con esa mirada se tiene que hacer una política pública para que pueda ser sostenible, que pueda estar focalizada a diferentes grupos, porque no todos tenemos las mismas necesidades. Y si tienen, digamos, esta gama de alternativas, de información, divididos o categorizados por las distintas edades del público, estaría fantástico. Déjanos los números donde pueden contactarte. ¿Cómo le pueden hacer? A ver, si en una colonia dicen, a ver, queremos que vengan a darnos charlas, ¿ustedes van a la comunidad? Sí, por supuesto, nos podemos acercar a cualquier espacio del municipio, incluso hemos tenido la oportunidad de llegar a otras ciudades y otros municipios del estado, incluso fuera de México hemos podido compartir lo que estamos haciendo. La tecnología nos permite que mamás y papás de Sudamérica, de Estados Unidos, se conecten a nuestros cursos. Entonces eso nos permite llegar a un público más amplio, ¿no? Pueden seguirnos en las redes sociales del gobierno de Zapopan, Zapopan Gov en Instagram y gobierno de Zapopan en Facebook, también en Twitter, y ahí estamos publicando constantemente qué acciones estamos haciendo. Y si no, también les dejo mis redes para que me manden un mensajito, Marce Preciado GDQ en Instagram y Marce Preciado en Twitter y en Facebook, y ahí les podemos compartir el catálogo de todos estos cursos que tenemos y las convocatorias que mes a mes estamos sacando con los diversos temas. Me encanta, fabuloso. No hay razón para no animarnos a tomar acción y que de manera autogestiva vayamos viendo cuáles son estas temáticas que ya el gobierno de Zapopan está implementando y acercarse. Yo creo que ahorita, en estas miradas que veíamos del antes y después, cómo ha evolucionado en estos últimos años, los gobiernos se han hecho más sensibles y yo creo que en una parte ha sido, por supuesto, que las mujeres hemos llegado a ocupar estas posiciones, la mirada más humana, empática, sensible que tenemos hacia el quehacer en lo público ha sido como un indicativo para que se haga la transformación institucional también y social. Totalmente. Fíjate que ahorita que mencionaba sobre los cursos y estas vinculaciones con otros países, me surge una duda porque estuve investigando, tratando de investigar información desagregada en cuanto a violencia económica y violencia patrimonial. De acuerdo al INEGI, sus últimos datos en el 2022 señalaba que el 11% total de las madres en el país son madres solteras. Yo les digo madre autónoma porque me parece que es un término mucho más adecuado. Y más o menos en términos absolutos son 4 millones de mujeres para el 2022. Me imagino que esa cifra ya cambió. Pero la violencia económica y la violencia patrimonial siguen siendo silenciosas. Quiero referir específicamente al tema de las pensiones alimenticias, por ejemplo. ¿Cómo Zapopan ha puesto en marcha este andamiaje institucional para garantizar que efectivamente las mujeres que viven en Zapopan tengan un acceso a la justicia y que, por supuesto, algo tan fundamental como son los alimentos no se vean pues sobrepasados, ¿no? Por temas de recursos legales y demás. Claro, sí, pues Zapopan al ser un municipio no tiene una injerencia directa en este tema. Sin embargo, el generar estas políticas públicas de acceso a la información, de generar herramientas, de generar, por ejemplo, un sistema de cuidados para mujeres cuidadoras, eso te permite incluso hacer temas de empoderamiento de las mujeres, darles información, darles orientación para que sepan cómo actuar, a quién acudir. Incluso está la UAVI, la Unidad de Atención a Víctimas por Temas de Género. Entonces, cada vez el poner sobre la mesa la agenda de género te permite que las mujeres conozcan sus derechos y que también les puedas dar ese acceso a otros espacios a nivel estatal o incluso a nivel federal para que puedan garantizar esos derechos como mujeres cuidadoras. Y es que son programas alternativos, porque el denunciar la pensión alimenticia, yo te lo digo porque lo he vivido, es tiempo y dinero. Y no cualquiera logra o desiste, ¿no? A veces desisten en el camino porque el tiempo y el dinero pues es un recurso sumamente valioso y no hay manera de seguir continuando con esos procesos. Y estos programas permiten alternativas que generan el empoderamiento más allá del tema de justicia tradicional, que yo sigo insistiendo y promoviendo que tenemos que mirar hacia la justicia restaurativa, pero bueno, eso ya lo veremos en temas más de procuración de justicia. Regresando al punto, y quiero volver a preguntarte sobre estos acercamientos que tienes en otros países, ¿cuál consideras tú que son los que ya tienen más buenas prácticas en el ejercicio?
que pudiéramos como tropicalizar o voltear a ver para indagar un poquito más sobre Claro. los avances? Pues yo creo que todos estamos picando un poco de piedra en el tema, pero por ejemplo, a mí me llama la atención el caso de Chile, porque a nivel nacional están haciendo, bueno, hay un decreto que le pide a cada una de las comunas, que son los municipios, que tengan una oficina local de niñez. ¿Qué hace esta oficina? Genera políticas públicas y a la vez es una... pues es como una procuraduría de protección de los niños, niñas y adolescentes. Entonces es esta mezcla que me parece muy interesante, porque por decreto nacional todos los municipios deben sumarse y tener acciones de protección y garantía de derechos de las infancias. Eso es muy es una muy buena acción, porque luego aquí no sé cuántos municipios tengan una dirección como la tuya. Sí, aquí volvemos a que es un tema de voluntad, ¿no? Aquí sabemos que Zapopan desde hace 10 años ha sido considerada la ciudad de las niñas y los niños y va más allá de ser solo un eslogan, porque me encanta llegar a las escuelas y decirles que es Zapopan y que todos los niños digan es la ciudad de las niñas y los niños, pero creo que va más allá, es un tema, por supuesto que ahora ya es un tema de identidad para las niñas y los niños, pero también es un tema de cómo gobernar, de cómo ponernos de acuerdo al interior del municipio, de cómo poner el interés superior de la niñez, ¿no? Sobre la mesa, de cómo poner en el centro que las niñas y los niños vivan de la mejor manera. Sí. Y me parece también muy acertado ahora que se construyó el Plan Estatal de Desarrollo, que se hicieron dinámicas con los niños de diferentes edades, niñas, niños, adolescentes, y tenían tantos argumentos y tantas ideas tan importantes, el escucharlos y el dejarlos participar y que se sepan que su voz cuenta. Eso a mí me pareció un ejercicio extraordinario. De hecho, mis hijas participaron en él y bueno, creo que esos espacios en donde se le dé apertura son súper valiosos porque sí tienen mucho que decir y mucho que opinar y participar de manera activa y lo quieren hacer. Claro, y generar estos espacios creo que es en las dos vías, ¿no? Es enseñarles a ellos que su voz tiene un valor, que su voz puede ser escuchada, que sus necesidades se pueden poner también sobre la mesa, pero creo que para los adultos también es un reto, ¿no? Es aprender a escuchar y no solo escuchar, a tomar en cuenta lo que las niñas y los niños nos están diciendo. Creo que es por eso que te digo que es como en dos vías. Sí, no subestimar a las niñas y los niños porque, híjole, en algún momento la rueda cambia y estaremos en una posición de desventaja. Seremos personas vulnerables porque perteneceremos al grupo de personas adulto mayor, si llegamos, esperemos. Y quienes van a estar en esa toma de decisión son ellos. Entonces, el valor que les demos, la responsabilidad y compromiso y esta empatía y este tejido social, si lo tejemos desde ahorita, nos va a dar creces en un futuro. Sí, y también algo que yo sí quisiera como dejarles esa espinita, es decir, suena muy lindo, ¿no? Que los niños son el futuro, que los jóvenes son el futuro de nuestro país, de nuestro municipio, etcétera, pero realmente son el presente. ¿No? A mí me gusta decir que las niñas, niños y adolescentes son el presente. ¿Por qué? Porque ellos ya viven en la ciudad, ellos ya necesitan los servicios públicos municipales, ellos ya necesitan la garantía de sus derechos precisamente para desarrollarse de la mejor manera, ellos ya necesitan un acceso a un sistema de salud adecuado, ¿no? Entonces no son el futuro, los niños ya necesitan ser volteados a ver desde el momento que nacen, incluso antes en el tema prenatal. Totalmente. Y con ese énfasis, quiero que pasemos a nuestro siguiente punto. Ahora, viéndolo desde la perspectiva de los hogares, desde el ámbito privado, ¿no? ¿Cómo aplicar en casa el principio del interés superior de la niñez? A ver, platícanos, ¿cómo podemos aplicarlo? ¿Qué ejemplos cotidianos nos puedes dar como para identificar si estamos priorizando el bienestar de nuestras hijas e hijos en casa? Yo creo que no es fácil porque volvemos a lo que les platicaba hace un ratito, ¿no? Es un tema de romper los paradigmas, los patrones con los que crecimos, la crianza con la que crecimos, donde estaba normalizada muchísimas veces la violencia y que pues ahora tenemos que repensar cómo cuidar a las niñas, niños y adolescentes, entendiendo los riesgos de cada etapa, ¿no? Saber que a lo mejor cuando está pequeñito, cuando acaba de nacer, los primeros meses de vida, pues es un tema de informarme, tener esas herramientas para entender que el papá también puede ser una figura muy presente en la vida de una niña o un niño recién nacido, que el tema de la lactancia materna es un tema de salud pública. Creo que tener acceso a la información nos hace que tengamos como ese compromiso mayor en cuidar, ¿no? Cuidar a cualquier niña o a cualquier niño. Y en casa hay mucho que tenemos que hacer. A final de cuentas, la crianza va en casa y el tema de la escuela es complementario, por supuesto, pero también es un tema de corresponsabilidad. Definitivamente, tu red de apoyo tiene que ser muy sólida para que las niñas y niños crezcan en entornos más sanos, más seguros. Y creo que
si me preguntas, a lo mejor ejemplos cotidianos, volvemos a lo mismo, ¿no? No es un tema de preguntar, ¿qué quieres comer, no? ¿Sopa o carne, no? A lo mejor siempre te va a decir sopa de letras porque es más divertida, sí. Pero es tener estas herramientas para que al momento de interactuar con las niñas y los niños, sepas hacerlo de una mejor manera, ¿no? Que tú seas consciente de que cada palabra que dices son cosas que tu hijo o que tu hija va absorbiendo, ¿no? Son como esponjitas, ¿no? Sí. Que tú eres el ejemplo de las niñas y de los niños. Hace rato platicábamos también el tema de redes sociales, ¿no? ¿Cómo voy a decirle a mi hija que no esté más de media hora en un teléfono si yo me paso toda la tarde viendo reels, ¿no? Sí. Creo que el tema de enseñar desde el amor, criar desde el respeto, ¿no? Sí. Entendiendo que son sujetos de derecho y que tienen mucho que decir, que tienen que simplemente el acceso al juego es uno de los derechos fundamentales y que más que un tema de diversión es un tema de desarrollo infantil, ¿no? Neurológico, etcétera. Es justamente lo que nos permite que desde casa podamos cambiar esa ruta de la crianza. Híjole, en lo que te escuchaba tenía como flashazos de mi infancia y efectivamente la crianza que en mi caso tuve, pues sí, tradicional y muy conservadora, pero también donde el castigo corporal era parte de la disciplina, ¿no? Las nalgadas, los jalones de patilla, y el hecho de conocer esta información, claro que sí, nos hace conscientes y nos hace a ver, voy a frenar, voy a pensar lo que voy a decir, porque tú decías ahorita, lo que decimos es un ejemplo, y también lo que no decimos, porque los chicos están observándonos en cada segundo, en cada cuadro de nuestro momento del día, están viendo lo que hacemos y nos imitan en todo. Entonces, sí habrá que revisar, darnos algunas lecturas que podamos, los papás, las mamás, la familia de Mamá y Líder, echarse un clavado en literatura para que nos vayamos un poquito más a esta parte de autogestión y nos cultivemos en este tema de crianza positiva, por ejemplo. Sí, claro, creo que ahí es un tema que sí o sí necesitamos poner, ¿no? A platicarnos en la pareja, con la familia, de ver cómo vamos a poner límites claros, pero sin ser violentos, ¿no? Sí. No, es un tema complejo, me queda claro que no es nada fácil, porque es evitar temas de violencia, sí o sí, los castigos corporales, el tema de la violencia psicológica, el tema de cualquier tipo de violencia, ¿no? Estamos hablando, pero también no irnos como al otro extremo, ¿no? Porque luego muchas veces los papás me dicen, es que, ¿cómo pongo límites sin decir lo que tú quieras está bien, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que tenemos que hacer, si quieres luego te paso algunos para que los tengan ahí muy a la mano, pero al ser un tema que cada vez se está posicionando más, hay mucha más información. Yo siempre les digo, a veces nos podemos pasar 3 horas viendo TikToks y creyendo que ahí nos van a dar herramientas, y a lo mejor sí, ¿no? Habrá uno que otro que dices, me hace sentido y hay cosas que puedo implementar, pero también que nos demos tiempo de conocer, de estudiar, de leer, de encontrar esas herramientas que nos sirvan para tener una familia más sana, una familia pues más segura en muchos temas y sobre todo evitando los temas de violencia. Ay, sí. Definitivamente es complejo, es todo un tema muy individualizado, ¿no? Cada familia pues tiene su contexto muy particular, pero yo creo que aquí otra de las invitaciones que nos gustaría hacer es hacer como estas pausas de escucha activa, de si tengo el celular y mis hijos me están hablando, dejarlo y tener esta mirada, esta ojo a ojo, cara a cara, que sepan que están siendo vistos y están siendo escuchados, porque a todos nos gusta ser vistos, escuchados y que nos están atendiendo realmente nuestras necesidades. Entonces, ya hoy por hoy perdimos ese contacto y yo últimamente me he hecho muy consciente de ello porque no siempre es fácil. O sea, te gana las actividades del trabajo, lo urgente a veces te gana, vas manejando y estás haciendo mil cosas y es muy fácil dar una respuesta y tú estar en el celular entretenida o ocupada, ¿no? En ello. Hagamos esas acciones tan simples, pero que para ellos es importante, el verlos y el atenderlos mirándolo a los ojos y escuchándolo, con esa escucha activa que tanto se menciona. ¿Qué otras recomendaciones nos puedes dar ahora en el tema de tecnología? Híjole, es que a mí me tocó ser esa generación que migró de lo tradicional y de los libros. Ahora mis hijas no llevan libros, no llevan cuadernos, todo es a través de dispositivos móviles, y ha sido un reto para mí como mamá, porque a pesar de que sí domino la tecnología, hay algunas cosas que ya están rebasándome, como el tema de a qué edad es recomendable que mis hijas, por ejemplo, tengan celulares, que tengan redes sociales.
cuánto es el tiempo ideal de tiempo en internet. O sea, todo eso como mamá, híjole, no logro como el aplicarlo con la adolescente, pero también con la niña son distintas edades y, a ver, ayúdanos ahí un poquito a desenmarañar esas dudas. Híjole, yo creo que tocas un tema que tiene que estar a la orden del día en todas las casas, ¿no? Estamos en la era digital, eso me queda claro, aquí no vamos a juzgar a nadie si por estar trabajando le doy el celular a mi hijo, pero lo que sí quisiera poner ahí sobre la mesa es justamente cómo vamos a replantear lo que estamos haciendo con las niñas y los niños, ¿no? Porque si tú me preguntas a qué edad es recomendable darles un celular, te diría a ninguna. Así te la pondría. ¿Por qué? Porque hay estudios que nos demuestran que las niñas, niños y adolescentes están teniendo retrasos en el lenguaje, temas neurológicos, temas cerebrales, que ya hay estudios que nos dicen que son por el uso indiscriminado de pantallas, ¿no? Cada vez vemos a niños más chiquitos con un celular en la mano o con una tablet para que la mamá pueda estar desayunando y el niño entretenido. Y justamente durante los primeros 6 años de vida es cuando se hace el 85-90% de la sinapsis. ¿Qué es esta sinapsis? La conexión de las neuronas, ¿no? Y si tú le estás dando a una niña o un niño en esas edades tan tempranas una pantalla con muchísimo color, con movimientos súper rápidos, lo único que estás haciendo es deteriorar el desarrollo de su cerebro, ¿no? Suena muy drástico, pero ya estamos viendo eso, ¿no? Ya hay estudios que lo comprueban y que no podemos ser omisos a que tenemos que cuidar a nuestras niñas y a nuestros niños de todos estos riesgos que ahorita no vemos, pero que en unos años nos vamos a dar cuenta que va a ser un tema súper complejo de tratar. Fíjate que ahorita que mencionabas los estudios, tengo una amiga que es oftalmóloga y me dice que cada vez tiene en consulta más problemas de estrabismo por el tema de la mirada. O sea, hay más niños que necesitan ya incluso anteojos, ¿no? Porque se va deteriorando su vista. Y ahora que usan también los auriculares, entonces, sí, el tema de salud, la postura corporal al estar agachados tanto tiempo, incluso la mano. Las deformidades en los dedos, en las cervicales. En las cervicales, la vista, el oído. Entonces, híjole, sí, realmente les estamos haciendo un bien o les estamos perjudicando su salud. Yo creo que como en todo, ¿no? Como en la comida, como en el ejercicio, el punto medio. Si nos vamos a los extremos, ser tan radicales nos va a generar pues fallos en algún momento. Entonces, yo todavía no les permito tener ni redes sociales, no tienen celular, porque conocemos los riesgos, ¿no? Claro. Y ahora que estoy en temas de seguridad, pues invariablemente sé de la gran exposición, no solo a la violencia digital, sino a otros temas como delitos, como es el grooming, que es este enganchamiento que se hace a través de personas que roban la identidad para hacerse pasar por otra persona de otro sexo o de otra edad, y es meramente un enganchamiento para otro tipo de delitos. ¿Qué nos puedes hablar sobre estos principales riesgos a los que ya están pues latentes nuestras niñas, bueno, las niñas, niños, adolescentes, y de qué manera podemos hacer una prevención temprana? Claro, híjole, es un tema que aquí nos podríamos pasar un buen rato platicando, pero yo sí quisiera, dejarles como esta espinita de investigar más, de ser más conscientes, de darnos cuenta qué estamos haciendo con nuestros hijos, ¿no? En tema de riesgos, pues ya decíamos, ¿no? Todos los temas físicos, temas de salud que vamos a ver en unos años son enormes, pero también hay muchos otros riesgos a los que las niñas y los niños están expuestos en cualquier momento que tengan acceso a un dispositivo con conexión a internet, ¿no? Llámese celular, llámese tablet, llámese computadora, llámese incluso videojuego, ¿no? Que por luego creemos que los niños están más seguros jugando en el cuarto, porque los tengo a 3 metros de distancia y no nos damos cuenta del acceso a toda la información que tienen. Uno es pensar en qué etapa de su desarrollo están para saber hasta dónde puedes permitirles el acceso, ¿no? 2, es el tema de platicar con ellos abiertamente sobre los riesgos que existen. ¿Qué riesgos existen? Existe, por supuesto, material de abuso sexual infantil, ¿no? Pueden ser vulnerables a que les soliciten material de abuso sexual infantil, la mal llamada pornografía infantil, o que sean que ellos se metan a estas páginas, ¿no? Que para su edad no es adecuado, ¿no? También. Pero que están ahí los enlaces. Claro. Están jugando en el chat del juego y mandan el enlace te manda a Telegram, y en Telegram, olvídate, o sea, ya se filtró información, ya mandaron packs. Los riesgos en términos legales también. Claro, por supuesto, ¿no? Como papás debemos de cuidar y proteger a las infancias y saber a qué están expuestos, ¿no? Ya decías del grooming, por supuesto, personas que se hacen pasar
por otras personas para enganchar, para sacar información, para sacar datos personales, ¿no? Para hacer ese vínculo emocional y aprovecharse. Claro, es un tema de salud mental, Sí. son temas de incluso trastornos alimenticios, ¿no? Sí, es cierto, sí. Creo que es un tema que a veces no se toca, pero que también incluye está. el tema de la imagen corporal, Sí. el tema de los retos, ¿no? Ay, Ese no. es un tema enorme que dicen en TikTok. Puedo encontrar información de todo y por quererme hacer el valiente o por querer Sí. sobresalir con mi generación, yo voy a Sí. hacer esto, incluso temas de suicidio. Sí. ¿No? Todo lo que te va llevando, acoso, todo tipo de violencias, temas de cultura del narcotráfico, Sí. hay riesgos que de verdad ni nos imaginamos como adultos a los que se exponen las niñas, niños y adolescentes Sí. a cualquier edad. Sí. Yo soy muy preventiva y a veces peco de serlo, pero una de mis personas cuidadoras con mis hijas es mi mamá, pero mi mamá es otra generación en donde apenas si sabe cómo prender y apagar el celular, ¿no? Todo lo demás lo desconoce y la entiendo, porque no está obligada tampoco a saberlo, Claro. pero al convertirse ella en persona cuidadora, digo, sí, híjole, es como incontrolable, interminable la cantidad de herramientas positivas y también negativas que tenemos en la mano, ¿no? En el alcance de nosotros y esos grandes riesgos que ya comentábamos. Fíjate, por ahí estaba investigando sobre datos que marca el INEGI en su instrumento que se llama MOSIVA por sus siglas, y en el 2023 el 82.4% de la población de 12 años y más utilizó internet en cualquier dispositivo. 12 años o más, 82.4%. Muchísimo. Y de ese porcentaje, el 20.9% fueron víctimas de ciberacoso, entre otros delitos, pero ese es el más representativo. Qué locura. Entonces sí hay un alto riesgo de adicción, de exponerse a diferentes tipos de violencia o delitos o conductas que pueden ser dañinas. Por ahí me decían el otro día que existen grupos, ¿no? Los Quemados Guadalajara, y que también pues hacen acoso, ciberacoso a través de estos grupos. Sí, es que nos estamos enfrentando a esta nueva realidad de la que no podemos ser omisos, pero sí debemos de informarnos para saber cómo actuar, ¿no? Sí. Estar atentos a las alertas que nuestros Sí. hijos nos pueden estar dando, a esas señales que nos Ay, hagan sí. ruido, para que en el momento podamos actuar, ¿no? Sí. Si vemos que nuestro hijo cada vez es más retraído, si vemos que nuestro hijo Sí. ya no quiere ir a la escuela, que a lo mejor cambió de amigos, ¿no? O que está yendo mucho a cierta casa o ciertos horarios se desconecta de la familia. También darnos cuenta de que es un tema que hace, pues rompe familias, ¿no? A final de cuentas, cada quien, puedes ver una mesa llena y cada quien está en el celular. Ayer me fui a hacer unos estudios y digo, lo pongo como ejemplo porque me llamó mucho la atención. Estaba en el celular, me levanté al baño en lo que esperaba, regresé. Ajá. Y de verdad, de las 20 personas que estábamos en la sala de espera, las 20 estaban en el celular. O sea, no había una interacción, ni siquiera se escuchaba ruido. Y yo dije, qué barbaridad a lo que hemos llegado. De verdad, si eso lo hacemos como adultos, imagínate los niños, ¿no? Es que el ejemplo que estamos transmitiendo es un aislamiento social. Totalmente, y es un tema, por ejemplo, en la última prueba PISA, en 2012, decía que un 8% de los estudiantes sentían soledad. 8%. En 2022 subió a 26%. Muchísimo. Es muchísima la diferencia en tan pocos años para que los niños, niñas y adolescentes se sientan solos. Cuando es la etapa en la que puedes hacer amigos en todos lados, en la que puedes convivir, en la que puedes jugar, en la que no tienes como unas obligaciones mayores, ¿no? Wow. El tema de socializar, el tema de cómo los niños van cambiando su forma de ser, ¿no? Cada vez más retraídos, ya no quieren incluso hacer una llamada por teléfono, ¿no? Todo es por mensaje y les genera un conflicto real el tema de hacer una llamada, ¿no? Recibir una llamada. El tema de la ansiedad, ¿no? Todos los trastornos que pueden ocurrir por estar pegados a estas pantallas, a estos dispositivos. Sí, y que ya lo decías tú, a nivel neurológico y científicamente comprobado, es un daño irreparable porque no hay un proceso de desarrollo adecuado por estar tan bombardeados con esta información y con esa velocidad, ¿no? Claro, yo les diría, la verdad es que creo que todavía no sabemos, no dimensionamos la crisis que va a haber. ¿Por qué?
porque nosotros no crecimos así. No. O sea, nosotros crecimos jugando en la calle, Así jugando es. con los amigos, con los primos, yendo a la escuela con libros, con cuadernos, ¿no? Con máquina de escribir. Exacto, sí, claro. Y ahora los niños a edades más tempranas están teniendo acceso a dispositivos. A lo Sí. mejor una niña o un niño tiene acceso a los meses de edad a una pantalla que se la ponen, yo he visto, ¿no? Incluso se la cuelgan en la carreola. Sí. Y nosotros no vivimos así. No. Yo me acuerdo de mi primer celular, yo lo tuve casi entrando a la prepa. Sí. ¿no? Y era un celular que no tenía acceso a internet, mandaba mensajitos, Sí. me contaban las llamadas y letras que mensajes. ponía y listo. Sí, sí, sí. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que más que generar miedo, las mamás y los papás tendríamos que tener claro cuáles son estas herramientas que nos permitan seguir manteniendo esta supervisión, este monitoreo con nuestras niñas y niños. Por supuesto, estamos obligadísimas y obligadísimos los papás a tener educación digital. Entonces, danos algunos tips de control parental y crianza digital, porque invariablemente, o sea, esto no va a irse para atrás, va a ir evolucionando. Ya tenemos aquí la inteligencia artificial, ya sabemos que el consentimiento informado de la protección de datos personales y bueno, los datos biométricos. Estamos en un punto donde ya no hay marcha atrás y necesitamos saber de qué se trata y cómo podemos protegernos. Así es, pues justamente es eso, ¿no? Repensar las formas de cuidar a las niñas, niños y adolescentes, informarnos, Sí. conocer qué es lo que está sucediendo en el tema digital y sobre todo yo les diría que va de la mano con lo que platicábamos hace un ratito, ¿no? El tema de una crianza respetuosa va más allá de no ser violentos. El tema de una crianza respetuosa es generar estas redes de apoyo familiar que te permitan que tu hijo o que tu hija tenga toda la confianza para contarte cualquier cosa que esté viviendo, ¿no? Que sea su persona de confianza. Sí. Creo que eso es indiscutible, que lo tenemos que poner muy claro para que como papás tengamos esa responsabilidad. Y bien lo decías, ¿no? No se trata de asustar, no se trata de decir, no puedes usar un celular nunca hasta que cumplas 18 o 20 años, ¿no? Sabemos que la tecnología va avanzando a pasos agigantados, pero justamente por eso nos tenemos que estar informando de cuáles son los riesgos, qué está pasando, ¿no? A diario, y platicar mucho con las niñas, niños y adolescentes. En todas las etapas que sepan, a ver, yo te voy a dar un dispositivo, tienes acceso a un sinfín de información, puedes contar conmigo. Puedes, si te sale algo que no entiendes, pregúntame. Claro. ¿no? Sí, como papás es importante que sepamos poner los bloqueos parentales. En cada dispositivo son diferentes. O sea, no quisiera meterme como en temas técnicos, porque cada dispositivo, cada aplicación funciona de manera diferente, pero si tenemos el acceso a googlear de cómo poner el control parental, podemos ver tutoriales de cada una de las redes o de cada uno de los dispositivos. No tenerle miedo a informarnos, eso también creo que es fundamental. No tener miedo a platicar con nuestros niños y nuestras niñas de todos los riesgos que existen, todos los tipos de violencia a los que se pueden enfrentar, cómo dejarles claro que pueden confiar a ciegas en ti, ¿no? Que si están siendo víctimas de acoso, que si están siendo víctimas porque ya compartieron una fotografía que no debían, que sepan que tú vas a estar ahí para respaldarlos más que para juzgarlos. Y otro tema que creo que también es importante es tener normas muy claras, ¿no? Totalmente. Establecer estos límites muy claros de en qué horarios puedo utilizarlo, para qué puedo utilizarlo. Si es para la tarea, a ver, pues de tal a tal hora vas a hacer tarea y estar supervisando. Eso también es fundamental, porque luego si una niña o un niño tiene un celular, pues un niño en la madrugada, los maestros nos lo dicen, ¿no? Llegan desvelados los niños porque en la noche estuvieron platicando con alguien en el celular. O sea, ser atentos a todas esas señales, platicar mucho con los maestros también, con los directores. Ellos se dan cuenta de muchas cosas porque pasan muchas horas con las niñas y los niños. Entonces, totalmente. Oye, esto que dices sobre establecer los horarios, hay horarios para todos y creo que hasta para utilizar los celulares valdría como la pena hacer esa regla de familia. Ok, tenemos, ya inicia el tiempo de los celulares y termina el tiempo de los celulares, se entregan y se dejan en un solo lugar, porque sí, a mí en algún momento me pasó que, ¿por qué traes tantas ojeras? Bueno, pues estaba a las 11 de la noche viendo internet y
Y bueno, hay que estar ahí supervisando. Creo que otro de los temas que comentabas era pues el dar el ejemplo como adultos, ya lo habíamos mencionado, y por ahí hay muchos tutoriales en internet que nos pueden ayudar a hacer las configuraciones para estos controles parentales. Eh, Hay que meternos, hay que echarnos un clavado y más vale tener esta información, hacernos conscientes, sensibles de todos estos riesgos, pero también estar como armados, blindados para poder actuar en caso de. Y la coherencia, ¿no? O sea, la Claro. parte de la coherencia es invariablemente necesario. Híjole, es un tema que, como tú dices, nos podemos aquí tardar varios días en ir desarrollando y encontrando algunos ejemplos, pero creo que lo más importante es poner en la mesa qué es la crianza positiva, cómo podemos llevar a cabo desde nuestros hogares el interés superior de la niñez, que es poner a las niñas, niños o adolescentes, a nuestras hijas, a nuestros hijos, al centro de las decisiones que tomamos en casa, desde cómo armamos el presupuesto familiar, desde cómo gastamos, cuánto ganamos en casa. Yo eso hago con mis hijas y hacemos un esquema y si vienen tiempos que queremos, no sé, hacer una salida, una vacación, cuál es el plan que tenemos que llevar para quitar gastos y meter ahorro. Al final de cuentas, todo este tipo de formación viene desde casa, ¿no? Desde la cultura del ahorro, la parte del establecimiento de límites. Desde casa tenemos que ir formando a nuestros hijos y lo que decías sobre la comunicación y el respeto, coincido contigo, no hay mejor indicador que una comunicación directa. Cuando tus hijos, tus hijas tienen esa confianza de decirte, de platicarte lo que les está pasando en su día a día, es mucho más fácil poder detectar si hay alguna situación que requiera una atención especial. Entonces hay que abrir, hay que escucharnos, hay que volver a mirarnos, hay que volver a escuchar a nuestros hijos porque nos hablan, a veces con gritos en silencio, pero ahí están pues buscando a mamá y a papá para que le ayuden a resolver sus dudas nos toca a nosotros, no al gobierno, no a las instituciones, voltear a ver a nuestros hijos y hacer los ajustes necesarios para que tengamos esta comunicación directa. Pues vamos haciendo un cierre y una recapitulación, Marce. ¿Cómo cerrarías toda esta información que ya nos dimos y qué mensaje te gustaría dejarles a las mamás, a los papás, a las personas cuidadoras, docentes, a todas aquellas personas que tienen la dicha de poder tener a una niña, a un niño, a un adolescente en esta parte de formación? Sí, híjole, yo creo que son temas muy diversos, pero que en general engloban una cosa, es el bienestar de las niñas y los niños, ¿no? Creo que como adultos debemos ser responsables de lo que nos toca, ¿no? Sí. De dar esas herramientas, de conocer esas herramientas para aplicarlas, más que nada, y sobre todo entender que como adultos tenemos que trabajar en nosotros mismos, ¿no? Sí. Tenemos que replantear muchas de las cosas con las que crecimos para estar a la altura de lo que nos está pidiendo a gritos la sociedad o en la que estamos actualmente. Sí creo que hay temas súper importantes que a veces pasamos por alto, como el tema del uso de dispositivos. Hay que estar bien atentos a qué está sucediendo en el mundo actual, pero sobre todo yo los invitaría, ¿no? Sería como un llamado, ¿no? A todo el público que está aquí en Mamá y Líder, de que necesitamos volver a mirar con esos ojos de niño, ¿no? De volver a jugar en las calles, de volver a jugar con nuestros hijos, de ofrecerles otras alternativas para que crezcan de una manera más sana. Me encantó. Híjole, es que nos tocó en la infancia todavía, pues con la naturaleza, en contacto con las personas. Y me parece que es un gran mensaje, donde además pueden mandarte algún correo, el mensaje. Ya nos compartiste tú anteriormente las redes, sí, y nos puedes volver a compartir los datos de contacto. Por supuesto, les dejo mis redes, ahí también publicamos convocatorias para los niños, eventos que tenemos, compartimos las políticas públicas que estamos generando desde Zapopan, y se las dejo, es Marce Preciado GDQ en Instagram, Marce Preciado en Twitter, bueno, en X, y les dejo mi correo, marcela.preciado@zapopan.gov.mx para estar más en contacto directo. Y pues feliz de estar contigo compartiendo esta tarde. Gracias, Marce, por el tiempo. Yo sé que estás súper ocupada, tienes una agenda a full. Gracias por darte el espacio, gracias por darnos toda esta información a la familia de Mamá y Líder, y segura estoy que va a ser de mucho apoyo. Y a ti que nos escuchas, gracias por estar aquí. Recuerda que cada decisión que tomamos como mamás o líderes impacta directamente en la vida de nuestras hijas e hijos. Así que dejemos una huella amorosa en sus corazones, cuidemos su bienestar físico, emocional y digital ahora. Es un acto de amor, pero también de responsabilidad. Si te gustó este episodio, compártelo con otras mamás, con otros papás,
algún maestro, un docente que conozcas, persona cuidadora, para que su crianza sea con más conciencia. Y síguenos en Mamá y Líder. Únete a nuestra comunidad, por ahí va a estar un enlace que manda a un chat de WhatsApp para ser más mamás y líderes que estemos en este camino, no estamos solas. Así que nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias nuevamente, encantada de estar aquí platicando con ustedes. Hasta pronto. Esto fue Mamá y Líder. Síguenos en Instagram, Facebook y TikTok como Mamá y Líder.